estaba diciendo, como les estaba diciendo hace un momentito, esta, como les dije, es una obra universal que está dentro del acervo cultural de la humanidad, que habla de la rebelión de la granja, y como aparecen, como muy bien me dijo Alan, aparecen animales como protagonistas. Muchos profesores y muchos lo dan para niños, pero yo no soy tan amiga de dárselo para niños de séptimo y octavo básico, porque no sé si los jóvenes han conocido materias de política que representa aquí el autor en este escrito, que puedan hacer esa relación. Mire, lo vamos a leer y después yo les voy a mostrar el video para que se den cuenta de un resumen sobre esto, para que se den cuenta de qué se trataba. La rebelión de la granja. George Orwell, ¿ya? Dice, las 3 gallinas que fueron cabecillas del conato de rebelión, ese conato es como un intento, ¿ya? Un intento de rebelión, a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueños, incitándolas a llamándolas, diciéndoles, ¿no es cierto?, incitándolas a desobedecer las órdenes de Napoleón. También ellas, ¿a quién se refiere, jóvenes? Si me están siguiendo. Ella, ¿a quién se refiere? Las 3 gallinas que fueron las cabecillas del conato rebelión a causa de los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball se les había aparecido en sueño, incitándola a desobedecer las órdenes de Napoleón. Ella, también ellas. ¿A quién se refiere? ¿A quién? Ahí podríamos decir, ¿se referirá a las cabecillas o se referirá a las gallinas? ¿A quién se refiere? ¿A las cabecillas o a las gallinas? Porque como concuerda con género y número, son femeninos, cabecilla y gallina, y también el número, las dos son plural. ¿A quién se refiere? ¿A cabecillas o gallinas? También ellas fueron destrozadas. Y yo, a ver, ellas, no es tan difícil. Digan nomás, pues, digan. ¿A quién es? Dime, Catalina, ¿me lo puedes decir? ¿Tienes el audio, Cata? Las gallinas. Bien, Seba, ya, la gallina. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso se adelantó. Vamos a poner las gallinas ahí para que sepamos que nos referimos a eso y lo tenemos listo. Ya. También ellas fueron destrozadas. Luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. ¿Qué se la había comido? ¿Qué se comió? ¿Qué se comió el ganso? Las espigas de maíz. Muy bien, las espigas de maíz, las 6 espigas de maíz, a eso se refiere, se las comió, ¿no? Lo vamos a subrayar por si nos preguntan abajo, ya las tengamos listas. Ya, se la había comido por la noche. Luego, una oveja reconoció, ¿no es cierto? Reconoció que hizo aguas en el bebedero, que lo ensució. Que hizo aguas en el bebedero, obligado a hacerlo, según dijo por Snowball, y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole, ese lee. ¿A quién se refiere? Luego, una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero,
obligada a hacerlo, según dijo por Snowball, y otras 2 ovejas confesaron que asesinaron a un viejo carnero muy adicto a Napoleón, persiguiéndole. SL, ¿a quién perseguían? ¿A quién perseguían? Hay un complemento indirecto, se llama. ¿A quién persiguen? Al que mataron, Ya, ¿a quién mataron? al viejo carnero. Eso, muy bien. Al viejo carnero. A un viejo carnero muy adicto a Napoleón persiguiéndolo, alrededor de una fogata cuando tosía. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Ese ellos, ¿a quién se refiere? ¿Quién podrá ser esos ellos? Se refiere a varios en realidad. A todos los animales. A todos los animales, exacto. Es que aquí va a hablar de la oveja, no lo voy a marcar. La oveja, los carneros, todos los animales. Muy bien. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Y así los matan. Y así continuó la serie de confesiones y ejecuciones hasta que una pila de cadáveres se ubica a los pies de Napoleón. Cuando terminó esto, los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban asustados e impresionados. No sabían qué era más espantoso, si la traición de los animales contra Snowball o aquello que acababan de presenciar. ¿Qué fue lo que acabaron de presenciar? ¿Qué fue acá? ¿Qué era aquello que acababan de presenciar? La ejecución de los animales. Muy bien, la ejecución de los animales. Todos fueron ejecutados, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Vamos a subrayar por aquí. La ejecución de los animales. Ese aquello se refiere a la ejecución de los animales. Todo aquello. Esto es la fuente, ¿no es cierto?, de esta obra, como le digo, clásica, importante, de la granja de los animales. El glosario, el conato, es un intento de rebelión. Acá, donde decía acá, chiquillo, las cabecillas, las 3 gallinas, que fueron las cabecillas del conato, cabecillas, se fijan, lo reemplaza, en vez de nombrar gallina, nombra cabecillas. Conato de rebelión, un intento de rebelión. Después incitándola a desobedecer, o llamándola, o diciéndole, cualquiera de ellas, o estimulándola, cualquiera de esos sinónimos sirve para ahí. Y admitió el reconocer. Luego una oveja admitió que hizo aguas en el bebedero. Admitió, lo confesó, lo reconoció. Cualquiera de ellos también le sirve de sinónimos. A ver, aquí lo hicimos. ¿Cuál es el referente del pronombre ella destacada en el texto con el número 1? ¿Cuál era? Con el número 1 lo teníamos listo. ¿Cuál es, chiquillo? Con el número 1, ¿a quién refiere ellas? Lo tenemos marcado para que no nos perdieran. ¿A cuál se refiere? Alan, ¿a cuál se refiere? Ellas. Lo marcamos ahí. Siempre está antes. ¿Está ahí, Alan? ¿Sí? Ellas, ¿a cuál se refiere? A la gallina. A las gallinas. Bien, entonces aquí marcamos a las gallinas. Marquémoslo con otro color para que
Con amarillo, no se ve mucho, con verde. Con verde. A las gallinas. Mira, comparte con tu compañero y compañera de modo oral. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta? ¿Qué pasos realizaste? ¿Qué es lo primero, chiquillos? A ver si podemos hacer esto de a poquito. Yo les voy ayudando. ¿Qué es lo primero que uno hace o que tienen que hacer cuando tratan de buscar la inferencia? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que uno ve? ¿Qué ubica primero? ¿El sustantivo o el pronombre? ¿Qué ve primero? ¿El sustantivo o el pronombre? El sustantivo y después el pronombre. Porque si no hubiera, a ver, es que estamos aquí haciendo inferencias léxicas. Eso estamos viendo, ¿cómo la deducimos? Si nosotros no tuviéramos pronombre, no nos podríamos fijar, no habría inferencia. Entonces debería ser primero nos tendríamos que fijar en el pronombre, ¿ya? Primero en el pronombre. Y después, en el paso 1, a ver. Primero debemos marcar, pero ya está marcado. Primero debemos marcar, que ahí ya está listo, ¿ya? Marcar el pronombre. Y después lo que me dijiste tú, Alan, que es el pronombre, después, primero debemos buscar el pronombre, y si este pronombre después buscar el sustantivo, después buscar el sustantivo al que se refiere. Pero antes yo dije una cosa, que podríamos ponerla esta en la 3 mejor. Miren, esta en la 3. Antes le dije, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba ese chiquillo? Ay, oye, espérate, vamos a ir para atrás. De femenino y femenino masculino y singular y plural. Porque, miren, si ustedes se fijan aquí, el ellas, ¿qué es lo que es? Singular o plural, femenino o masculino. Femenino, ¿no? Sí, es femenino, ¿ya? Y singular o plural. Eh, Cuando son singulares uno, ¿no? Y plural Sí. son dos, ¿no? Sí. Algo así. Plural, Entonces, plural. 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 Entonces tenemos que buscar un sustantivo que sea femenino y que sea plural. No podríamos buscar, por ejemplo, rebelión, que rebelión también es un sustantivo. Y rebelión no podría ser porque rebelión es femenino, pero no es plural. Entonces no podría ser. Entonces tenemos que buscar otro. Entonces tenemos que fijarnos acá, en el paso 2, fijarnos en eso también. Fijarnos en el género y en el número del pronombre. Del pronombre. Y por último, chiquillo, en el paso 4 tenemos que marcar la alternativa correcta, que quedó acá. Aquí hay que marcar la alternativa correcta. Ya. Esta es la estrategia. Esta es el paso a paso que tienen que hacer ustedes cuando les dicen que infieran el léxico o que hagan una correferencia o que identifique cuál es la correferencia de tal pronombre
¿Qué es lo que hace? Primero marcan el pronombre, que le dicen busquen pronombre y deme un ejemplo de una correferencia léxica, por ejemplo, que le preguntara. Entonces usted va y busca el pronombre y lo marca, lo encierra, lo subraya. Después se fija cuál es el género y número del pronombre. ¿Cuál es el género y número del pronombre? Después busca el sustantivo al que se refiere, porque tiene que haber un sustantivo al que busque, al que llame, ¿no es cierto? Al que se refiera. Y por último, como es siempre, estas son preguntas de alternativa, marca la alternativa correcta. Nosotros esto lo hacemos muchas veces en forma muy inconsciente. De forma inconsciente hacemos, igual como andar en bicicleta, llegamos y lo hacemos porque lo hacemos rápidamente. Pero si lo tuviéramos que decir cómo lo aprendemos, cómo lo hacemos, si lo tuviéramos que enseñar a alguien, entonces tú le dices a alguien que no sepa, usted le explica a un compañero, mira, fíjate, tú le dices, fíjate en el pronombre, búscate el pronombre, fíjate si es singular, plural, si es masculino, y después busca el sustantivo. Y después busca. Ustedes si quieren les pueden explicar a un compañero, cuando uno enseña, aprende, chiquillo. No sé si se han dado cuenta de esa estrategia. Si uno enseña, aprende. Y lo mismo en cualquier orden de cosas. En cualquier orden de cosas. Y si usted le dice así, y ahí usted le enseña una estrategia. Saber la estrategia de cualquier conocimiento se le hace, ¿no es cierto?, más propicio para poder construir cualquier conocimiento a posterior. Que tiene que haber un paso a paso, o lo va ¿no es cierto?, lo va construyendo sobre esto. En esta pregunta, ¿de quién habla el pronombre las en el siguiente enunciado? Dice, luego un ganso se adelantó y confesó que había ocultado 6 espigas de maíz durante la cosecha del año anterior y que se las había comido por la noche. Lo marcamos, chiquillos, arriba, pero digámoslo acá. ¿Qué se había comido por la noche el ganso? Las espigas. Las espigas, muy bien. ¿Con qué lo pusimos? Con verde parece, ¿cierto? Con verde, ahí la ponemos. Las espigas. Muy bien. Acá, ¿cuál es el referente de persiguiéndole destacado en el número 3 del texto? Persiguiéndole. ¿A quién le perseguían? ¿Se acuerdan? Estaba aquí. Al carnero. Eso, muy bien. ¿Te acordaste? Te acordaste. Muy bien. Uy, ¿dónde está el Víctor? Hoy día no me ha participado el Víctor. El Víctor. Ahí, a carnero. Muy bien. Lee el último párrafo. ¿Qué era aquello? Chiquillo, se me desordenó pero hay que escribirlo acá. Ya. ¿Qué creen ustedes? A ver cómo lo puedo arreglar. Lo voy a subir. Espérense. Lee el último párrafo del texto y responde. ¿Qué era aquello que acababan de presenciar? Que me lo dijo la Loreto. ¿Qué era lo que acababan de presenciar, Loreto? La ejecución de los animales. La ejecución de los animales. Muy bien. ¿Qué opinas de esa situación, chiquillos? ¿Qué opinan ustedes de que un problema se solucione matando a las personas que piensan distinto a ti? ¿Qué opinan ustedes de aquello? ¿Corresponde a una sociedad que se solucionen así las cosas? ¿Que se mate a los que piensan distinto a ti? ¿A los que hacen cosas malas matándolo? ¿O lo que no? Porque aquí no es nada tan grave, po. Si se comió la espiga, que ya robó. ¿Están de acuerdo con eso, chiquillos? ¿Qué piensan? ¿Cómo se deberían solucionar en una sociedad democrática los problemas? Conversando. Exacto, ¿no es cierto? A ver, las situaciones de delito, podríamos decir, de delito y ¿qué podríamos ser? Y de rebelión podríamos ser, y de... Hoy día, por ejemplo, ¿qué se hizo, chiquillo, para
y que el mundo entero está complacido por ello aquí en Chile. ¿Se acuerdan del estallido social? Yo creo que todos se acuerdan del estallido social. El estallido social se murió gente, a mucha gente le sacaron los ojos, mucha gente fue encarcelado. ¿Y cómo finalmente se solucionó aquello? Alguien, y todo el mundo pone a Chile de ejemplo de cómo solucionamos eso. Que no siguiera la lucha de que ¿no es cierto?, siguieran destruyéndose las estaciones, los lugares de comercio, robando los supermercados, saqueándolos. ¿Cómo se solucionó aquello? ¿Y cómo se está tratando de solucionar en realidad? Porque si esto no resulta, yo creo que va a volver. ¿Con el plebiscito o no? Ya, y Bueno, con el creo. plebiscito para hacer ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo ahora con el plebiscito? Las nuevas leyes, Las nuevas leyes. ¿Y las nuevas leyes dónde van a estar? En una, ¿cómo se llama? constitución, Constitución. Muy bien, Víctor. Eso. Entonces, después de un periodo que fue de mucha violencia, de muchas, ¿no es cierto?, cosas que nadie se podía entender, al menos se logró que los políticos se pusieran de acuerdo para para que se hiciera un plebiscito y que ahí la gente decidiera si quería una nueva o no una nueva constitución. Fue el 80% de la población que dijo que sí, que quería una nueva constitución, que las leyes como estaban anteriormente no eran buenas. Pero hoy día, aunque cuesta y aunque no sé si ustedes han visto que el tema no ha sido fácil, no ha sido, no sé, hay mucha gente que piensa distinto y dice que, no sé, montones de cosas, pero ahí están tratando de ponerse de acuerdo, tratando de hacer un nuevo, no sé si un nuevo, pero tratando de mejorar a Chile para que las leyes sean más justas y no tengan que ocurrir esos conatos de rebelión que hubo también aquí en Chile, porque la gente se aburrió, se cansó, se hastió de que hubiera unos pocos que lo tuvieran todo y muchos que no tuvieran nada, incluso con cosas que estaban en una constitución, que una educación que de repente no es buena, que la salud no es buena, que las pensiones, la AFP, son, ¿no es cierto?, injustas, son miserables. Por eso la gente se cansó, se aburrió. No es una cosa que hubo delincuentes, hubo narcotráfico, sí, se entiende, pero también se entiende que la gente tuvo un momento que uno tal vez nadie se imaginó que podía pasar, pero pasó, se cansó y pensó que esto se podía solucionar de otra manera. Y otra manera, menos mal que salieron la gente pensando, y como me lo dijo aquí el Alan parece, se pueden solucionar, las situaciones de delito y rebelión, se pueden solucionar conversando. Conversando. Ay, no puedo escribir, rebelión. Se pueden solucionar conversando. Y le podemos poner, incluso chiquillos, es muy importante que ustedes sepan y ocupen como por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Chile, en donde se está escribiendo una nueva constitución.
ahí hay una, me salió mal la palabra, pero no importa, ustedes me entienden, chiquillos. Ahí hay una justificación que es sumamente válida, porque en general, jóvenes, nosotros, ¿qué es lo más preciado de una sociedad, chiquillos? ¿Qué es lo más preciado? Porque eso toca ese libro, La rebelión de los animales. Todos se matan, pelean, a ver si acaso a mostrar el video. ¿Qué es lo más preciado? ¿Qué es lo que más ustedes valoran en una sociedad? ¿Qué debería haber? Una sociedad, ¿qué es el principal valor para que una sociedad pueda transitar, pueda desarrollarse, pueda vivir? ¿Qué tiene que haber? Mira, yo les voy a nombrar 3 valores. ¿Cuáles de ellos creen que ustedes creen que es más importante? La justicia, la paz o la honradez. ¿Cuál de aquellos 3 a ustedes les parece más importante para que una sociedad pueda avanzar? Dije la justicia, la paz y la honradez. ¿Cuál es el principal valor de cualquier sociedad, chiquillo? Ahí estamos hablando de la rebelión. La paz. Muy bien, Víctor. La paz. La paz. Eso es muy, muy claro, muy en todas partes. Lo que más uno desea, cómo está en Medio Oriente, en Afganistán, en distintas partes del mundo, cómo desean eso de la paz. Lo que yo a mí más me enojaba en el tiempo que estábamos en perdón, que estábamos en esto del estallido social, era que tú no podías salir. No podíais salir en cualquier momento, estaban los militares por algún lado, o estaba gente rompiendo cosas, esto que no se mantuviera la paz, que uno no pudiera ser libre en la paz, ¿no es cierto? Porque la paz te da libertad, la paz te da tranquilidad, la paz te da posibilidades de avanzar, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, para que lo tengan presente, una sociedad de paz. Entonces aquí pongan La Paz. Vamos a poner La Paz para no haya paz. Como, no es de aquí La Paz Bravo, no, es del otro curso. A ver, chiquillos, a ver, mira, justo vamos a alcanzar a terminar. Responde en el espacio, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Qué aprendieron hoy día, chiquillos? Algo que hayan aprendido. ¿Quién me puede decir? ¿Qué aprendieron hoy día? Vamos para mostrarle un ratito el video. Isidora, ¿estás ahí? Y sí. A ver, chiquillos, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Algo me pueden decir? Víctor, ¿tú algo aprendiste? Porque me hablaste lo mismo el Sebastián, lo mismo la Loreto, lo mismo el que más me habló. Que habiendo problemas siempre se pueden solucionar y hablando y no provocando peleas y eso, ¿me entiendes? Ya, bien, eso aprendiste hoy día, que, ¿no es cierto?, las cosas se pueden solucionar hablando, dando argumentos, que pueden ser difíciles, que puede que en un momento no se logre, pero después insistir hasta que se logre. Eso en cuanto a la parte transversal, a la parte de los valores que nosotros estamos, ¿no es cierto?, tratando de instaurar para que la sociedad ojalá sea lo mejor posible. Y en cuanto a la materia, a los contenidos del lenguaje, ¿qué reforzamos hoy día? ¿Qué aprendimos?
Alan, por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy día? ¿O qué ejercitamos? Que se pueden cambiar los sustantivos por... no, bueno, ¿cómo se llama? Por pronombre, ¿cierto? Sí. Exacto. Podemos cambiar los sustantivos por pronombre. ¿Y solamente existen los pronombres personales, chiquillos? No. No, aquí lo vimos. Existen distintos tipos de pronombres. Eso no, ahí lo voy a anotar, ahí no lo voy a anotar, pero lo voy a poner. Mire, lo vimos en el primer cuadrito. Hay distintos tipos de pronombres. Personales, demostrativos, posesivos, reflexivos. Hay distintos. Existen, ahí preguntaban, ¿qué son los pronombres enclíticos? Los pronombres enclíticos son los que están después del verbo. Por ejemplo, préstalo, come, cómprala, etcétera. Eso aprendimos, que se puede reemplazar los sustantivos por los pronombres. Y hay distintos tipos de pronombres. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la estrategia? Identificar el pronombre, ver si es plural o singular, ver el sustantivo y por último marcar la alternativa cuando te están haciendo preguntas. ¿Ya? Entonces, mire, como nos quedan algunos minutitos, justito lo que alcance, chiquillos, para que vean de qué se trata esta historia que es muy famosa de la literatura universal de La granja de los animales. Todo comienza en la mal administrada Granja Manor, donde un sabio cerdo con el nombre... ¿Se escucha, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Se escucha, pero vamos a seguir. El viejo mayor tiene un descabellado sueño, y una vez que despierta, trata de predicar esa visión de su sueño a sus compañeros de granja. El viejo mayor insta a todos los animales, descuidados por el señor Jones, quien es el dueño de la granja, a rebelarse y dirigir la granja ellos mismos, ya que los humanos consumen todo, pero no producen nada, lo que significa que lo único que está de por medio entre sus compañeros de granja y este gran descabellado sueño son los humanos. Y eso significa que debe haber una rebelión. Una noche se levanta la rebelión de los animales de la granja y expulsan al señor Jones y a sus empleados de la granja. Tras la victoria, los animales se organizan bajo las ideas del viejo mayor, en la que cambian a un sistema llamado animalismo, y a la granja donde viven le llaman granja de los animales. Y el lema principal de la granja es el séptimo mandamiento de la rebelión: todos los animales son iguales. Una vez que se calman los ánimos de esta rebelión, dos cerdos con los nombres de Snowball y Napoleón se establecen como líderes. Sin embargo, el poder genera discordia entre Snowball y Napoleón. Por un lado, Snowball quiere construir un molino de viento para que haya electricidad en toda la granja, mientras que Napoleón no quiere hacer nada y estar a cargo de todo. Así que Napoleón, ni pronto ni perezoso, se pone a criar unos perros de la granja para que lo obedezcan y los lanza contra Snowball para matarlo, aunque él logra escapar. Al siguiente año, Napoleón se convierte en todo un dictador y usa su ejército privado de 9 perros rabiosos como policía para hostigar a cualquier animal que se oponga a sus reglas. Y pronto se le olvida cuáles fueron las causas que lo llevaron al poder. Luego Napoleón ordena a los animales a construir el molino de viento que inventó Snowball, y mientras estos construyen el molino, se dan cuenta que no son capaces de construir todos los recursos que ellos necesitan por ellos mismos, y como consecuencia empiezan a comerciar con sus enemigos de dos piernas regularmente, o sea, humanos. Pero cuando una tormenta hace responsable a Snowball y le culpan de todo lo sucedido delante de todos los animales, acusándolo de traidor, conforme pasa el tiempo, el movimiento de los animales simplemente se reduce a uno. Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Eventualmente, los cerdos se hacen tan corruptos que empiezan a andar en dos patas y usar ropa exactamente como los humanos. Al final, no hay nadie que pueda ver una diferencia entre un cerdo y un humano. Al parecer, y después, regresamos en donde empezamos.
Somos tres, ¿no? ¿Cuatro? Ya, ahí ¿Por qué ya cuatro? espera, Uno, espera. dos. Ah, Leo. Y la caída de la Unión Soviética. Cuatro. Uno. Ahí, chiquillos, mira, ahí si ustedes después del análisis lo pueden ver, bueno, ahí yo les voy a subir aparte a lo mejor el video. Y lo que significa ese texto, porque ahí se demora un poco más, es que representa una sociedad como había en Rusia, que era comunista, ¿ya? Comunista, donde decían que todos las personas eran iguales, todas las personas, así como la granja de los animales, todas las personas iguales, pero después nos dimos cuenta, o el mundo se dio cuenta, de que eso no es tan cierto, porque los mismos, los que mandan, se corrompen, los mismos que mandan hacen mienten, los mismos que mandan se vuelven seres poco confiables, incluso el mismo caballo, el mismo que eran parte del pueblo, parte de la gente, no hacen cosas que no corresponden a la sociedad completa. Esta es una alegoría, como les dije, de lo que representaba el comunismo, pero en realidad lo que hace el autor es representar cualquier sociedad cuando hay gente, porque no puedo decir que todo es así, Benjamín, cuando la gente se engolosina con el poder y se engolosina con el poder y no actúa de manera correcta, y todo se destruye, todo se destruye. El primer ánimo era que todo fuera justo, porque lo hicieron, no lo conversaron, no como estamos nosotros instando en una sociedad hoy día moderna que sea de consenso, que sea de conversación, que sea de paz. No trataron de hacer eso los animales, sino solamente de instaurar por la fuerza, por los asesinatos, etcétera, sus opiniones, sus dichos. Y eso hizo que se destruyeran y volvieran a foja cero. Que es lo mismo que dice una rebelión, porque una rebelión es como dar vueltas, chiquillos. Entonces, chiquillos, ustedes pueden hacer la guía 3 o la guía 4. Cualquiera de las dos están ahí en la tarea 5 o 6, ya se me pierde esto, en la tarea